Buscamos poder. Construimos imperios. Nos comunicamos. Pero la vida de un hombre y su muerte cambiarán la vida de millones. Transformará el destino de todo un imperio. Y cambiará la historia de todos nosotros. New riches and new ideas propel us forward. Unite us and tear us apart. En medio del caos de un planeta implacable, la mayoría de las piezas se desploman, pero por una vez, todas las piezas caerán en su sitio. Un grupo de claves abrirá el camino para el triunfo de la humanidad. Esta es nuestra historia, la historia de todos nosotros. Jerusalén, año 33 después de Cristo. Una ciudad provinciana bajo el dominio romano, con 100 años de ocupación. Un hombre ha sido sentenciado a muerte. Hoy, él será ejecutado. Pero su muerte será el punto de partida de una religión mundial. Hoy en día, un tercio de la humanidad venera su nombre. Jesús de Nazaret. Jerusalén se encuentra al extremo oriental del Imperio Romano. Una amplia red de caminos y rutas comerciales. Una de las claves para el progreso de la humanidad. La comunicación de masas. Ahora, una idea que nace en el Oriente Medio se expande a través del mundo romano. 500,000 de personas está en Jerusalén para la Pascua, el festival judío que celebra el éxodo de Egipto. Entre ellos se encuentran seguidores de Jesús. Ellos creen que Él es el Mesías, pero sus enseñanzas amenazan la paz y por ello debe ser crucificado. Es el castigo especial de Roma para los piratas, esclavos y enemigos del Estado. Miles de personas murieron de esta forma, pero solo recordamos a un hombre. Recordamos una sola muerte, como si fuera la única. Porque esa muerte cambió cada parte, cada lugar, cada rincón de la tierra. En la multitud, un transeúnte, Simón de Cirene, una colonia al norte de África. Simón de Cirene era tan solo un hombre que estaba en Jerusalén y de pronto se encuentra entre esta procesión donde un hombre carga una cruz y es sometido por los soldados romanos y le dicen: oye tú, ven a cargar la cruz de este hombre. Un hombre común que estaba en la calle y ahora se ve envuelto en este momento crucial de la historia. Puede tomar 3 días morir en una cruz. Pérdida de sangre, trauma, deshidratación, sofocación.
Las crucifixiones son tan comunes que los romanos apenas registran la muerte de Jesús. Este evento inapreciable, este momento que nadie nota, excepto por sus amigos y familiares, resultó tener el poder de transformar el Imperio Romano entero y el curso de la historia de la humanidad más profundamente que cualquier otro evento individual de los últimos 2000 años. Los seguidores de Jesús contarán su historia y usarán el poder del imperio para divulgar su mensaje. A más de 2000 kilómetros de Jerusalén se encuentra la capital imperial, Roma. Es la ciudad más grande del planeta. Población, 1 millón de personas. Tiene una densidad poblacional 2 veces y media mayor que la de la Manhattan moderna. Pero 18 años después de la crucifixión, una serie de sequías crean escasez de alimento. Roma necesita 200.000 toneladas de granos al año, o su gente morirá de hambre. Uno de cada 5 habitantes ya vive de la beneficencia pública. El alcalde de la ciudad de Nueva York y el alcalde de Washington, D.C. enfrentan muchos de los problemas que tuvieron los emperadores romanos al dirigir la ciudad más importante del mundo antiguo. El gobernante de Roma, el emperador Claudio. Débil físicamente e inseguro, es el hombre más poderoso en el mundo occidental. Todos los emperadores debían complacer a la población y darles de comer, pero creo que Claudio debía esforzarse más que los otros emperadores para legitimar su gobierno. Como emperador, Claudio es visto como un dios. Pero aún así necesita del apoyo de su pueblo para mantenerse en el poder. Para ello ordena dádivas para los pobres, pero no hay suficiente pan para todos. Los disturbios eran parte de la vida en Roma. Era una manera como el pueblo trataba de enviarle su mensaje al gobernante, pero él lo ignoraba bajo su propio riesgo. El emperador anterior, Calígula, fue asesinado. Claudio podría ser el siguiente. Para el emperador, la mejor manera de ganarse al pueblo es construir. A 13 kilómetros de la ciudad se desarrolla uno de los proyectos más grandes de ingeniería del imperio. Un monumental acueducto. Para llevar agua a la ciudad, los ingenieros romanos construyen una vía que atraviesa más de 70 kilómetros de campo abierto. Ellos abrieron túneles por las montañas, tendieron puentes sobre los valles, construyeron estas inmensas estructuras en grandes espacios, sin dinamita, sin ningún tipo de herramientas modernas, y lo hicieron muy bien. Tanto así que 1500 años después del fin de su civilización, estas estructuras siguen en pie. El acueducto funciona con la gravedad. Debe descender 30 centímetros cada 90 metros. Si queda muy inclinado, el agua se desborda. Si queda muy plano, el agua no circula. Precisión de ingeniería. El secreto de las construcciones romanas. Un nuevo y revolucionario material de construcción. Fácil de moldear. Y se endurece como una roca. El concreto.
La gente habla de la edad del bronce o de la edad del hierro, pero en cierto modo, después de los romanos, hemos vivido en la edad del concreto. El ingrediente secreto del concreto romano es la ceniza volcánica. Y Roma está rodeada por 50 volcanes. En nuestros días, 2/3 de la humanidad vive en construcciones hechas de concreto. El costo del acueducto es el equivalente a $9 millardos. 10 veces más que la represa Hoover. Imaginemos a las personas que venían a Roma y se llevaban como primera impresión del centro del imperio esta grandiosa obra de ingeniería. Era un anuncio del poder de Roma. Todos saben quién construyó este maravilloso monumento. El emperador le pone su nombre. Aqua Claudia. Las aguas de Claudio. Toma 14 años construirlo. 400,000 bloques de piedra. 170,000 metros cúbicos de concreto. El acueducto de Roma lleva casi 1,000 millones de litros de agua al día. Lo suficiente para 1,300 fuentes, 900 baños y 144 sanitarios públicos. Roma es la ciudad más moderna del mundo. Edificios de apartamentos de 6 pisos de alto, cada uno para 380 residentes. Bajo las calles, un sistema de aguas residuales ayuda a arrastrar 50,000 kilos de desperdicios al día. Tienen un cuerpo policial, una brigada de bomberos y un servicio postal. 30 bibliotecas, 3 teatros y 80 templos. Roma, la primera mega ciudad del mundo. En nuestros días, por primera vez en la historia, más de la mitad de la humanidad vive en ciudades. Alrededor del mundo hay 21 megaciudades con una población por encima de los 10 millones de personas. Todas con base en la estructura romana de hace 2000 años. La moderna ciudad de Roma era un imperio. Se expandiría su civilización por toda Europa y más allá, mediante la conquista. And it will do it by conquest. Año 61 después de Cristo. Una fuerza anfibia navega 1,300 kilómetros desde Roma. La humanidad extiende su civilización a través de la conquista. Los romanos se dirigen a la frontera nororiental de Europa. Al mando, el general Suetonio Paulino. Despiadado, decidido, él es el encargado enviado por Roma. Luego de acabar con una revuelta al norte de África, sus órdenes son hacer lo mismo, pero en Bretaña.
Por 20 años, los bretones han librado una guerra de guerrillas contra la ocupación romana. Expertos jinetes, feroces guerreros. Ellos recopilan las cabezas de sus enemigos. La resistencia es liderada por una clase sacerdotal mística. Los druidas. Ellos veneran al sol, la luna y a los bosques. Druida significa el que conoce al roble. Los escritores romanos los consideran unos bárbaros y sostienen que son practicantes de sacrificios humanos. Sus altares estaban colmados de espantosas ofrendas, y cada árbol estaba salpicado de sangre humana. Roma tiene puestos sus ojos en las riquezas naturales de Bretaña, sus metales preciosos. En las profundidades del subsuelo se encuentra el plomo, primordial para los acueductos. Hierro, cobre y estaño para herramientas y armas. Y la plata para financiar a los ejércitos romanos. El modelo económico romano se construyó con base en la expansión del imperio. Para lograrlo se necesita una maquinaria de guerra perpetua capaz de ir de conquista en conquista. Más del 50% del gasto de Roma se asigna a los militares. Eso es más del doble de lo que el gobierno de Estados Unidos gasta en nuestros días. El primer ejército profesional a tiempo completo de la humanidad. Cada soldado está armado con una gladius, una espada corta hecha de acero, diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Un pilum, una jabalina pesada de más de 2 metros y con una punta de metal mortal. Y un escudo para usarlo en la defensa y el ataque. Mientras los hombres de Paulino establecen contacto con los bretones, el escritor Tácito describe la escena. Los druidas levantan las manos a los cielos, invocando a los dioses y echando horribles maldiciones. Nuestras tropas están abismadas ante tal espectáculo. Pero Paulino ha sido comandante por unos 20 años. Él sabe que tiene las armas para destruir a los rebeldes. Puedes tener la pasión, puedes tener agallas. Pero si te enfrentas a un poderío militar como el romano, esa pasión se desvanece, al igual que las agallas al enfrentar al nido. Lo siguiente que ves es que tu pueblo es conquistado. Las tácticas de batalla del ejército romano eran ensayadas y practicadas a más no poder. Así, durante el caos y el fragor de la batalla, cada quien hacía su trabajo. Ellos sabían bien qué hacer. Para el momento en que Paulino termina en Bretaña, sus hombres han asesinado a unas 80,000 personas. La fortaleza de los rebeldes fue destruida y los druidas aniquilados. Una vez que la tierra es conquistada, la primera prioridad es una red de vías.
El soldado romano era un soldado muy versátil. No solo era una máquina de combate, sino que también era un ingeniero, un experto en vías, un constructor de puentes. De esa manera se podía obtener un rápido despliegue del ejército romano. Las vías romanas eran de 7 metros de ancho, lo suficiente para que un ejército marchara en columnas de A6. Todos los caminos romanos conectaban pueblos romanos, y los habitantes de los pueblos conquistados eran ciudadanos del imperio. París, Londres, Barcelona, construidas según el mismo diseño. Baños, templos, plazas y un anfiteatro, el hogar de uno de los deportes más populares de Roma, los Juegos. Los juegos de gladiadores eran un entretenimiento para las masas. Es un reality show, pero en el mundo antiguo. Existen 400 anfiteatros a lo largo de todo el imperio, el más grande con una capacidad para 50.000 espectadores. La entrada a los juegos es libre. Todos pueden disfrutar los beneficios de la civilización romana. Muchos de los gladiadores son esclavos forzados a pelear, pero otros son hombres libres que buscan fama y gloria. El sudor de los gladiadores es recolectado, embotellado y vendido como afrodisíaco. Un gladiador era como una estrella de rock. Tenían fanáticos. Podías verlo en las cartas de amor que le enviaban las mujeres a sus gladiadores favoritos. Un buen gladiador puede ganar el equivalente a $200,000 por pelea. Pero la mayoría muere antes de los 23 años. Roma está en la cima de su poder. Su imperio gobierna Europa, el norte de África y el Oriente Medio. La quinta parte de la humanidad está bajo el dominio romano. Pero los romanos no sabían que al otro lado del mundo existía otro imperio, igual de grande y poderoso. Año 166 después de Cristo. Unos mercaderes romanos, cuyos nombres se perdieron en la historia, se encuentran a 8.000 kilómetros de casa. Durante 2 años, ellos debieron cruzar océanos, montañas y desiertos. Se dirigen a un lugar más allá de la India, a una tierra de la que solo han oído en historias. En un lugar distante, en el otro lado del mundo, donde termina el mar, existe en tierra firme una gran nación. China. Ellos fueron los primeros romanos en poner un pie en la capital china, Luoyang. Ellos entran en otro mundo. Luoyang, China. Los mercaderes romanos se encuentran a 8.000 kilómetros de Roma. Vienen a buscar seda. They've come in search of silk. Los romanos estaban obsesionados con la seda china y cruzarían océanos y tierras para poder conseguir esa exótica mercancía extranjera.
No era lo que ellos necesitaban, pero ellos iban tras lo que querían. Los romanos gastaban el equivalente a 2,2 millardos de dólares al año en la importación de bienes de lujo como la seda, comprados a intermediarios en la India y en Asia Central. Ellos no saben de dónde viene la seda o cómo se hace. Ellos creen que crece en los árboles. La fabricación de seda es un secreto de Estado en China. Ningún tejedor chino podría compartir ese conocimiento con ningún extranjero. China sabía del valor comercial de su seda como producto de exportación. Es un secreto que China ha guardado por 3.000 años. A los mercaderes romanos se les concede una audiencia en el Palacio Imperial. El emperador Wang. Él asciende al trono a la edad de 14 años. Expulsó a su familia de la corte. Es el hombre más poderoso del mundo oriental. El comercio tiene efectos fascinantes. Involucra el intercambio de mercancía, pero también el contacto con personas de diferentes lugares. La gente se conoce, hablan la lengua de cada uno y se adaptan a las prácticas culturales. Aprenden sobre las tradiciones del otro. El mundo se convierte en un lugar más interconectado cuando se da el intercambio comercial. El emperador les da la bienvenida a los romanos, pero no les permite saber cómo se hace la seda. En nuestros días ya no es un secreto. La seda es una fibra natural hilada por los gusanos de seda. Su larva produce una sola fibra para hacer sus capullos. Se necesitan 2.000 gusanos de seda para poder hacer medio kilo de seda. En los próximos 300 años, China continuó siendo el mayor exportador de seda del mundo. La seda viaja al occidente a través de la India, el Oriente Medio, hasta Europa. Una ruta comercial de 8.000 kilómetros. La ruta de la seda. Los romanos la querían, los chinos la tenían, y como resultado la seda conectó el Oriente con el Occidente por primera vez en la historia de la humanidad. La ruta de la seda se convirtió en una especie de canal por el cual la mercancía, las personas, las ideas, los ejércitos y las religiones iban y venían. El comercio prospera. De igual manera fluyen las ideas. Ideas que transformarán el futuro de la humanidad. Damasco, Siria. 4 años después de la crucifixión, un hombre sigue huyendo. Pablo. El predicador, el agitador y el convertido más importante de la historia de la cristiandad. Antes de su conversión en el camino a Damasco, él perseguía a los cristianos. Pero ahora convertirá a una secta insignificante en una religión mundial. En nuestros días es conocido como San Pablo. Él era un hombre apasionado, era un hombre con agallas. Él de verdad creía en su Dios, él creía en su evangelio, él de verdad creía que Cristo era el único camino. Por difundir el mensaje de que Cristo era el Mesías, Pablo ahora es un fugitivo. Para los líderes judíos, él es un hereje. Para los romanos, un agitador.
Si lo capturan, será ejecutado. Damasco es una ciudad amurallada. Cada entrada está bien custodiada. Pero Pablo encuentra una ruta de escape sobre los muros. Durante 20 años, Pablo viaja a través del Imperio Romano contactando a otros creyentes, expandiendo el mensaje de esperanza. Él le dice a la gente que la cristiandad otorga la salvación para todos. Si tienes un esclavo que ha sido abusado por su amo, quien tiene una vida horrible, en su próxima vida ese amo obtendrá lo que se merece. Y el esclavo, si es un buen hombre que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, también obtendrá lo que merece. Pablo escribe cartas a otros cristianos de todo el imperio: romanos, tesalonicenses y corintios. Ellos inician la mitad del Nuevo Testamento. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. El amor es paciente y amable. El amor no es celoso ni jactancioso, no es arrogante o grosero. Esas cartas se parecen mucho a los tweets que vimos durante la primavera árabe. Ese era el tipo de comunicación del momento y también estaban bajo la mirada de los romanos. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño y razonaba como un niño. Las cartas de Pablo eran confiadas a otros creyentes, quienes las llevaban por todo el imperio. Pero cuando me convertí en hombre, dejé a un lado las niñerías. Para ese momento, ya Roma había construido 400.000 kilómetros de vías, lo suficiente para darle la vuelta a la Tierra 10 veces. Las rutas de navegación conectan los 250 puertos más grandes. De esa forma fue que Pablo difundió la palabra. La fe, la esperanza y el amor nos guían, pero de todos, el más grande es el amor. La historia de los comienzos de la cristiandad habla de los poderes de las ideas. Eso es lo que crea la historia, lo que produce los cambios en la gente, lo que crea una civilización, las ideas. Todo comienza a partir de las ideas. «150 años después, en las afueras de Cartago, uno de los puertos más grandes del Imperio Romano, un grupo de cristianos se reúne en secreto. Las casas privadas también funcionan como iglesias. Al principio, la cristianidad era un movimiento religioso para los muy pobres, para los esclavos y para muchas mujeres. En resumen, todos aquellos que no tenían voz en la sociedad romana encontraron una en el movimiento cristiano. A lo largo y ancho del imperio, 8 millones de personas son esclavas, sin derechos ante la ley romana. 30 millones son mujeres, quienes no pueden votar o ejercer un cargo público. Entre ellas, Perpetua, una joven de 22 años, madre y subversiva. Un año antes, un decreto imperial dicta que la conversión a la cristiandad es ilegal. Los convertidos, como Perpetua, ahora son enemigos del Estado. Su crimen, su rechazo a honrar a los dioses romanos. Debías estar demente para ser cristiano. Te podían condenar a muerte, porque reconocías tu lealtad hacia Cristo y a su Padre, y no hacia el emperador. Siempre debías ver a los lados.
estar vigilante. Era como si alguien te siguiera o como si supieran que eras cristiano. Te habrías convertido en un paranoico con miedo de hablar abiertamente con alguien. La policía secreta del imperio, la Frumentari. Usaba una red secreta de informantes para poder cazar a los disidentes. Perpetua es acusada de traición. Es enviada a prisión a la espera de su destino. Perpetua llevaba un diario, las primeras palabras que aún sobreviven, escritas por una mujer cristiana. No voy a pelear contra bestias, sino contra el diablo. Y sé que la victoria espera por mí. La prueba máxima para cualquier creyente: morir por su fe. La disidente cristiana, Perpetua, enfrenta una horrible muerte en el estadio de Cartago. Los cristianos son arrojados a los animales salvajes, o cubiertos de alquitrán y quemados vivos, o decapitados. Pero Perpetua aún puede salvarse si hace una ofrenda a los dioses romanos. Los romanos llegaban hasta estas personas y les decían: nos están causando problemas. Hagan una declaración pública en la que nieguen estar en contra del Estado. Afirmen que el emperador es un dios y todo estará bien. La familia de Perpetua la visita en la cárcel. A ella le está permitido amamantar a su bebé. Su padre le suplica que se retracte y acepte las reglas romanas. Me dijo: hija, ten piedad de mí. No me abandones. Ten piedad de tu bebé. Renuncia a tu orgullo. Traté de consolarlo diciéndole: sucederá lo que Dios quiera. Un verdadero cristiano no puede renegar de su religión. No puede hacerlo en público, tampoco en su corazón, ya que se queman en el infierno para siempre, según su creencia. Imagine how profoundly courageous one had to be. To put your life on the line and say, yes, I am a follower of Jesus Christ. La valentía para hacer eso, ese solo acto, demuestra con mucha claridad el poder de la fe. De acuerdo con su diario, Perpetua va voluntariamente a la muerte. Su valentía inspira a uno de los guardias de la prisión, un hombre llamado Prudencio, para convertirse. Miles de cristianos fueron ejecutados. Se les conoce como mártires.
Pero mientras más cristianos matan los romanos, más popular se hace la religión. En 100 años, el número de seguidores crece de 200,000 a 6 millones. 1 in 10 people in the empire is Christian. From North Africa to Britain, the religion becomes so common, all laws against it are lifted. And then, a watershed moment. Año 337. El emperador Constantino está muriendo. Y toma una decisión que determinará el futuro del Imperio Romano. El momento que había estado esperando llegó. Con un ferviente deseo y oración podré obtener la salvación de Dios. El hombre más poderoso en el mundo occidental es bautizado. Por cientos de años, el cristianismo estuvo sofocado y reprimido por el Imperio Romano, incluso perseguido. Ahora está bien ser cristiano. Una vez que Constantino se bautiza, todo el imperio se inclina hacia el cristianismo, y entonces cualquiera que quiera una participación política o económica tiene que ser cristiano. Se levanta una nueva capital cristiana al este del imperio. Constantinopla, hoy Estambul. En el centro se encuentra una iglesia más grande que cualquier otro templo en Roma. Santa Sofía, que significa Santa Sabiduría. Hoy en día hay 2,2 millardos de cristianos, casi un tercio de la población mundial. Sus seguidores cambiaron cada parte, cada lugar, cada rincón de la tierra. Y eso debe ser entendido como el poder de esta persona hace más de 2000 años. La muerte de un hombre en el Medio Oriente inspira un mensaje que se propaga por todo el mundo. Un mundo conectado como nunca antes. Cristianismo, un perdurable legado del Imperio Romano. Pero cuando los imperios caen, rehacemos nuestro mundo. Innovamos y exploramos. Nuevas ideas, nuevas oportunidades, pero también nuevos conflictos. Un choque de civilizaciones.